Nos alegra que hayan decidido acompañarnos en esta tarde. No sé si son alumnos o son cercanos a la UNIPE. Bueno, quizás algunos conocen el trabajo que estamos haciendo, pero si no es así, les damos la bienvenida. Somos Jaime Piracón y Mariana Ladovsky, que formamos parte de un equipo de investigación que se constituyó a fines del 2018, bajo el interés de abordar lo que llamamos temas de agenda contemporánea y nuevos medios. Somos un equipo que venimos interesados en trabajar sobre los nuevos medios en relación con la escuela, la educación, y el sumarnos a esta investigación. Cuando la UNIPE nos propuso esta investigación, bueno, vimos allí una oportunidad interesante para armar un equipo de trabajo junto con docentes de distintos niveles educativos. Nosotros comenzamos a trabajar bajo la idea de encontrar algunos recursos, los voy a llamar así, recursos digitales, para poder hacer un trabajo de campo con docentes en escuelas, y poder, en un diálogo con los docentes, poder encontrar alguna carnadura, alguna especificidad a lo que pasa en un aula cuando se pone en circulación lo que vamos a llamar un recurso digital, un artefacto digital. Esta no es la primera vez que nosotros presentamos este trabajo en el marco de estas jornadas, porque fuimos haciendo presentaciones parciales de nuestro trabajo durante el desarrollo de la misma. En la primera oportunidad trabajamos haciendo una presentación del recurso, y cuando hablo del recurso, quiero compartir que están acompañándonos Martín Malamud y Diego Higuera, que tienen muchísimo que ver con la construcción de este material, que es el que nosotros hemos puesto en juego en la investigación, y sobre el cual les vamos a ir contando la experiencia en esta oportunidad. Así que gracias Diego Higuera por estar, Martín. Hemos tenido con Martín y Diego, que son parte del equipo que ha desarrollado este material que vamos a compartir con ustedes, hemos tenido también varios intercambios, y creemos que nos alegra mucho que estén aquí hoy compartiendo la presentación. Digamos, el material en cuestión es un material que tiene el nombre, recibe el nombre, es nombrado como un documental interactivo. Y este documental interactivo es parte de una producción más general. En este caso fue realizado sobre los centros clandestinos de detención, y en este caso fue realizado desde la Universidad General Sarmiento, como les decía, en un equipo dirigido por Martín Malamud y también por Virginia Beccioli, que no ha podido acercarse a esta reunión. Este material, este equipo lo que ha producido es una reconstrucción de este centro clandestino que es el Campito, que estuvo alojado en la base militar de Campo de Mayo, y esa reconstrucción se hizo a partir de fuentes documentales y testimonios. Y además, su origen y su sentido principal fue que es un documental que fue usado en diferentes instancias judiciales, de los juicios
los diversos juicios que se hicieron en relación a los centros clandestinos de detención, en los que estaban involucrados en centros clandestinos de detención. En particular, este documental reconstruye un espacio que no está, porque en Campo de Mayo lo que hay son vestigios, algunos vestigios de este campo, que justamente unas semanas atrás, no, unos meses atrás se supo que, bueno, que se iba a convertir ese lugar en un espacio de memoria, con lo cual, evidentemente, bueno, va a tener una entidad, el lugar que evidentemente va a ser mucho más fuerte y de la que tiene ahora desde el punto de vista de su materialidad. Entonces, como ustedes están viendo, esto es un espacio virtual que los usuarios pueden recorrer. Vean que ahí hay una recorrida que se puede hacer en lo que se llama una perspectiva de primera persona, y en los distintos espacios se pueden escuchar testimonios de los sobrevivientes que cuentan lo que sucedía en cada uno de los espacios. Nuestro trabajo con el equipo de investigación consistió en hacer una aproximación con docentes de distintos niveles en relación al impacto, a lo que les despertaba en términos de su potencialidad para formar parte de una situación de trabajo en las escuelas, y en función de eso tuvimos varias reuniones con docentes, y luego de esto iniciamos un proceso de trabajo que comprometió a los docentes, pero en sus lugares de trabajo. Esto es, el recurso se puso en acción en aulas de formación de maestros y profesores, hicimos 3 experiencias de campo en ese sentido, y en 3 escuelas secundarias. Estamos, por lo tanto, queriendo compartir con ustedes las primeras reflexiones, líneas de trabajo, que a partir de esos encuentros con docentes y del trabajo en el marco de nuestro equipo de investigación, las líneas de trabajo que nos fueron surgiendo, y sobre las cuales vamos a seguir trabajando, pero digamos, me parece que es bueno compartir acá estos primeros hallazgos, estos primeros núcleos de asuntos que nosotros estamos identificando y que nos parece que podría ser productivo seguir trabajando. Uno de estos núcleos tiene que ver con lo que nosotros estamos visualizando como un componente emotivo y de empatía que se dispara en el uso de este recurso. Yo estoy hablando de componente emotivo, empatía. Inscribamos nuestro interés en ver qué pasa con estos recursos en una situación de trabajo, en el marco de lo que entendemos que es la enseñanza de las ciencias sociales, es en el marco amplio de la enseñanza de las ciencias sociales. Y en ese sentido, el tema de que la construcción de representaciones y la construcción de ideas cada vez más complejas en relación a poder entender los acontecimientos sociales, los procesos, los hechos sociales, ya desde hace mucho tiempo, que en diversas investigaciones se viene digamos, señalando que la comprensión tiene que ver tanto con los conceptos como con la empatía. Es decir, hay un componente afectivo, emocional, que no está por fuera de la posibilidad de construir conocimiento en ciencias sociales. Por eso es que a nosotros nos interesa particularmente este asunto, y nos interesa desde esa posibilidad que vemos que ha tenido en las experiencias de campo que hemos realizado hasta ahora, esa potencialidad que ha tenido este recurso para dar lugar a esa situación de empatía que, desde nuestra hipótesis, enriquece la construcción de conocimiento en relación a ese tema.
que este tema lo podríamos englobar bajo el título del estudio de la historia reciente. Entonces, ¿cuáles son los elementos que parecen haber producido más impacto tanto en docentes como alumnos? Bueno, por ejemplo, los testimonios de los sobrevivientes, ¿no? Los testimonios de las víctimas contando episodios que vivieron en el marco de su estancia en el centro. El contenido de los relatos, por un lado, pero también algunos detalles que tienen que ver con la posición de los entrevistados al contar aquellas situaciones por las que pasaron. En particular, fue muy impactante y se repitió en muchas oportunidades el impacto que tuvo para la gente el relato de uno de los sobrevivientes. Brevemente cuento de qué se trata, muy sintéticamente, que narra que en determinado momento sus captores le ofrecen la posibilidad de afeitarse con una maquinita que no tenía filo. Y él se niega a afeitarse con esa maquinita que no tenía filo, y finalmente consigue que le den otra maquinita. Y cuando está contando eso, se ríe, y como diciendo, no me acuerdo literalmente, pero bueno, lo logré, me di el gusto, y hay una risa ahí. Entonces, tanto a los chicos, esa risa irónica, esa risa que está ahí sí metida en el medio de un relato dramático, esa risa impacta mucho, impacta a los docentes, impacta a los chicos, porque parece inesperada, ¿no? Parece inesperada ese tipo de expresión en el marco de algo que tiene digamos, la densidad de los testimonios que se escuchan. Y la risa es leída también, en el caso de algunos docentes, como un símbolo de resistencia. Después vamos a volver sobre ese tema de los pequeños gestos de resistencia que traen algunos de los elementos que que ofrece el documental. Por otro lado, bueno, relatos de alumnos del profesorado que uno de ellos, por ejemplo, que vivía cerca de Campo de Mayo, y veía los aviones pasar, y en algún momento resignifica y dice en la clase, entonces estos aviones que mi papá me decía que iban a Campo de Mayo, quizás eran aviones que llevaban prisioneros. Como ese tipo de, digamos, de situaciones en donde los adultos recolocan escenas que tenían puestas en otro lugar, resignifican esas escenas, nos hemos encontrado con muchas situaciones. Y bueno, dejo ahí planteada la idea que Jaime y Mariana van a continuar, que tiene que ver con cómo estos asuntos construyen conocimiento, ¿sí? En términos del conocimiento acerca de lo social. Jaime, ¿querés seguir vos? Dale, perfecto. Sí, otra línea, otro eje de análisis que fuimos desarrollando a lo largo de la investigación tiene que ver con la idea de permisibilidades, ¿no? Las permisibilidades, un concepto que se viene usando en el campo de los nuevos medios, siempre sobre la idea de, bueno, ¿qué permiten estos nuevos medios en relación a la construcción del conocimiento? Y a nosotros particularmente nos interesaba pensar justamente esas permisibilidades como el resultado de un diálogo tripartito, ¿no? Por una parte, en ese diálogo participaron el equipo de diseño con las decisiones que fueron tomando, con las decisiones de armado. Por ejemplo, retomando el ejemplo que contaba Analía, hay una decisión detrás en
el equipo de diseño de presentar testimonios que permitan ver lo que ellos mismos denominan como microresistencias, ¿no? Entonces ahí aparece una decisión del equipo de diseño que después permite y habilita ciertos recorridos en las situaciones en las que pudimos ver la utilización del documental interactivo. Pero también participa otra en ese diálogo tripartito que les mencionaban, los y las docentes, ¿no? Digo, y en ese sentido hay toda una serie de decisiones que establecen los y las docentes cuando les proponemos utilizar el documental dentro de sus clases, ¿no? Simplemente, por ejemplo, para marcar algunas cuestiones de cómo se empieza a dar ese diálogo, ¿no? Los y las docentes que desarrollaron experiencias dentro de la escuela secundaria decidieron que la forma de utilizar el recurso era haciendo una pantalla común, es decir, en la clase presentaban a todos sus alumnos la pantalla y ellos, los y las docentes, manejaban el recorrido con el mouse ellos mismos, mientras que los y las chicas iban interviniendo. Ahora vamos a desarrollar un poco más ese tema, ¿no? Mientras que, por ejemplo, los y las docentes de nivel superior tomaron una decisión diferente, ¿no? Decidieron que se trabajaran los recursos, el recurso lo recorriera cada uno en su casa o donde fuera, y después recuperar dentro de la sesión de clase las impresiones con ese trabajo, ¿no? Digo, y ahí me parece que hay una serie de decisiones que no son menores y que entran en diálogo, por ejemplo, con decisiones del equipo de diseño. Por ejemplo, el hecho de presentar el recorrido manejando el docente y haciendo que los chicos vean, interviene ya sobre esa perspectiva de la primera persona, ¿no? Suma ahí alguna distancia. Y en relación a eso es muy interesante que fuimos encontrando dentro del trabajo y de las entrevistas que realizamos previas a las implementaciones dentro de las aulas, algunas cuestiones que remarcaban los docentes y que entraban en diálogo con algunas tensiones que también nos comentaron en el equipo de diseño, ¿no? Por ejemplo, vieron ustedes hace un momento les mostrábamos la idea de la primera persona y de recorrer un espacio, ¿no? Y ahí aparecía una primera tensión que tenía que ver con la categoría videojuego, ¿no? Y es algo que apareció tanto en las entrevistas con los docentes como también en algunas de las sesiones de trabajo. Recuerdo ahora brevemente en una secundaria, el profe estaba haciendo todo el ejercicio de presentación de la herramienta, tratando de encontrar la palabra precisa para decir que no era un videojuego y decir que era un documental interactivo, pero inmediatamente se proyecta la imagen en la pantalla y entra a ver alguno de los espacios. Los chicos exclaman, ah, pero esto es un jueguito, ¿no? Esto es un tirador en primera persona, ¿no? Y entonces ahí aparecen esas tensiones. Otro docente, por ejemplo, nos decía, cuando estábamos diseñando la sesión de trabajo, ponía un punto y decía, a mí me parece que una de las tensiones que propone este recurso es tener cuidado en que este tema tan serio no se convierta en algo lúdico, ¿no? Digo que decía que por la similitud que manejaba con respecto a un videojuego, era necesario tener ahí una atención especial con respecto a eso, y él lo resolvía y organizó su sesión de trabajo dándole mucho espacio a los testimonios, ¿no? Además de recorrer y de explorar, darle espacio a las voces de los testimonios que se habilitan a medida que uno va transitando por los diferentes espacios, ¿no? Digo, y en ese sentido, los testimonios tenían al mismo tiempo que ese valor emotivo, también era la posibilidad de reconocer la utilización de los espacios, ¿no? Y ahí, en relación a eso que planteaba Analía de lo emotivo y de esas decisiones, ¿no? Había algo que nos llamaba mucho la atención siempre que lo hacíamos tanto en reuniones con docentes como en clases en el nivel secundario, y es que había
un silencio sepulcral cuando empezaban a escucharse las voces de los y las personas, de las víctimas que aparecen dentro del documental, ¿no? Digo, ante el recurso de la exploración, había un momento de detenerse y de escuchar, un momento sobrecogedor cuando se habilitaban las voces, ¿no? Digo, y en ese sentido aparece ese diálogo, esa segunda parte del diálogo, que son las decisiones de los y las docentes en las formas de implementación. Y finalmente, decía que era un diálogo tripartito, también aparecía las voces de los y las estudiantes, tanto del nivel secundario como del nivel superior, de distintas maneras. Como ya planteaba Analía, había un trabajo de poner en relación eso que estaban viendo dentro del documental con fragmentos de su propia historia de vida, ¿no? Resignificar escenas, como decía Analía, resignificar personajes de su familia, pero también, y algo que es muy interesante, era que siempre se ponía el recurso en relación con otros recursos, ¿no? Entonces se mencionaban, algunos chicos le preguntaban, che, profe, pero esto era, así era donde llevaban a torturar a los de la película de La Noche de los Lápices, ¿no? Digo, y ahí trataban de hacer vínculo con recursos que tienen otra, digamos, son más reconocidos o que hacen parte, conforman el sentido común que hay sobre la temática. Algunos mencionaban relatos que habían escuchado, y en ese sentido, tanto en docentes como en estudiantes, aparecía ese ejercicio. Por ejemplo, una de las secuencias que se trabajaron, una de las experiencias, ponía en relación siempre el documental con recorridas presenciales, alguna recorrida en Mansión Sereno, en Mansión Seré, y ahí a partir del diálogo entre lo que se podía ver en una recorrida presencial de un espacio de memoria en comparación con una recorrida virtual, ¿no? Digo, y ahí es interesante pensar que incluso a veces desde el diseño, del diseño mismo, uno se imagina una escena del usuario frente a un recurso, ¿no? Pero en realidad lo que sucede es que ese recurso se inserta en un diálogo que tiene muchos otros recursos y muchas otras fuentes, ¿no? Y todo eso tiene lugar dentro de la clase, ¿no? Eso con respecto a esa segunda línea de trabajo. No sé, Mariana, si quieres avanzar con la tercera línea. Bueno, buenas. Entonces, como les decíamos, pudimos identificar o pudimos delimitar tres líneas para analizar, ¿no? Analía decía el componente emotivo, Jaime recién se refería a las cuestiones vinculadas al proceso de diseño y las permisibilidades que tiene el objeto, y una tercera línea que tomamos y que discutimos en el equipo y que pusimos también en debate con las y los docentes tiene que ver con los modos de representación, ¿no? Y en este sentido, en términos más amplios, ¿no? Sobre la construcción de la memoria de un proceso como el de la última dictadura militar. Y acá como dos cuestiones. Una, retomando algo que Jaime recién comentaba, tiene que ver con los modos de representar y de ayudar, ¿no? a entender, bueno, quiénes son las personas que pasaron por esos centros clandestinos de detención, ¿no? Y qué pasa con muchos recursos que lo que hacen es revictimizar a quienes han sobrevivido a los centros clandestinos, y lo que vimos es que a partir de los elementos que va ofreciendo el documental, las y los docentes intentaban hacer pie, ¿no? Enfatizar aquellas cuestiones que permitían mostrar que quienes habían pasado por estos centros clandestinos habían podido emprender algún tipo de microresistencia, es decir, tenían alguna agencia sobre aquello que les había ocurrido. Bueno, Analía contaba el ejemplo de Oscar en relación a la maquinita de afeitar y como él dice, ¿no? Bueno, yo lo viví como un triunfo en ese momento, no tuve que hacer aquello que me estaban pidiendo, o mismo la posibilidad de hablar, de argumentar frente a las situaciones que se les venían encima ingresando a una sala de tortura. Una sobreviviente que para quienes conocen el documental tal vez la identifican, y quienes aún no lo han recorrido cuando lo hagan,
Iris en un momento cuenta, bueno, cómo ella logra una charla con uno de sus torturadores y en ese momento consigue una manzana y logra esconderla para poder comer. Bueno, hay ahí una serie de cuestiones que aparecen en este objeto que permiten, en el caso de nuestro trabajo de campo, a las docentes y a los docentes, compartir con sus estudiantes un lugar que evita la revictimización de quienes han pasado por ahí. Y la otra cuestión que fue bastante interesante de discutir dentro del equipo también, tiene que ver con el tipo de reconstrucción que se hace. Y ahí hubo un debate arduo, ¿no? Porque por un lado, como les mostraba Jaime al principio, ¿no? La forma de circulación, ¿no? Pareciera una circulación como acabada, ¿no? Bastante libre, una puede ir desplazándose por los distintos lugares que recupera el documental, pero a la vez sabemos que quienes sobrevivieron al centro clandestino de tortura y detención tenían una perspectiva muy fragmentada, incompleta, porque de hecho la mayor parte del tiempo la pasaron tabicados, entonces, digamos, hay una tensión, ¿no?, entre esta representación completa y la percepción fragmentada de quienes, con sus testimonios incluso, ayudaron a reconstruir virtualmente el centro clandestino. Y estos elementos nos dieron claves, ¿no?, como para pensar de qué manera las distintas maneras de representar un espacio habilitan o no distintas formas de construcción de conocimiento sobre este proceso de la historia reciente. En relación a estos tres ejes, que obviamente los intentamos sintetizar y los recorrimos muy rápidamente, elegimos de las distintas clases que Analía comentó, ¿no?, tanto de profesorado como de escuela secundaria, un ejemplo de un intercambio que suscitó una recorrida colectiva del documental para compartir con ustedes, que nos parece permite un poquito poner en tensión estas tres cuestiones, ¿no?, la de la emotividad, la de la permisibilidad del objeto y la de las formas de representar. Jaime va a ir mostrando y comentando el diálogo que se suscitó en una escuela secundaria de la ciudad de Buenos Aires, con la idea de pensar con ustedes esto que Analía decía al comienzo, ¿no? Bueno, de qué modo la circulación de un objeto digital en el marco de un aula permite discutir sobre la construcción de conocimiento social, histórico, y lo que nos gustaría cuando Jaime termine, ¿no?, de presentar el ejemplo es ponerlo a dialogar con ustedes, bueno, a ver qué les suscita a ustedes este registro de clase, de parte del trabajo de campo que hicimos, que puede ser en relación a sus propias prácticas de enseñanza o tal vez a lo que también se imaginan que podría ser una situación tal vez de enseñanza usando el recurso en las aulas en las que trabajan. Bueno, Jaime, ahí te paso la palabra. Dale. Sí, pues retomo un poco el contexto del ejemplo. Se realizó en una escuela privada del centro de la ciudad de Buenos Aires. Son estudiantes de tercer año. Como les comentábamos en el medio de la charla, desarrollamos con el docente un encuentro previo a la clase, registramos la clase y luego hicimos una reunión posterior con él para un poco analizar lo que había pasado. Era un docente de la materia de historia y esta experiencia tiene lugar dentro de una secuencia didáctica de mayor tamaño. De hecho, antes de llegar a este documental, ya habían tenido, digamos, un acercamiento a la idea de terrorismo de Estado y habían analizado, discutido diferentes recursos y habían trabajado sobre la dictadura de Chile y habían descrito algunas cuestiones específicas sobre el caso de Chile, ¿no? El ejemplo que les queremos presentar tiene lugar mientras que el docente, que en este caso era el docente que les comentaba que le da mucho espacio a los testimonios, mientras iba recorriendo, iba haciendo mucho énfasis en los diferentes componentes que tenía la pantalla del documental, ¿no? Lo que iba apareciendo en pantalla, resaltaba frecuentemente el mapa,
y aparecía los títulos y los textos que ven ustedes aquí a la izquierda de la pantalla, que despliega el documental a medida que se van recorriendo los espacios, ¿no? Y entonces esta escena tiene lugar cuando una de las estudiantes lee este texto, ¿no? El docente les plantea, una vez se paran los edificios de mampostería, les dice, si ustedes tuvieran que leer la imagen así, o sea, así como están, ¿qué ven? ¿Qué describirían, no? Y ahí una estudiante interrumpe, visiblemente impactada, y le dice, perdón, no entendí lo que preguntaste, pero yo no podía creer cuando leí sala de tortura y enfermería. ¿Cómo es el mismo lugar, no? ¿Cómo que esto es el mismo lugar? A lo que el docente contesta, sí. ¿Cómo es el mismo lugar? ¿Cómo se junta eso? Hay una explicación técnica. Fíjense que los servicios de inteligencia operaron bastante en esto. Una de las cuestiones que ocurría con respecto a esto, que a veces a las personas que torturaban venía un médico y las auscultaba para ver cómo estaba, si la podían seguir torturando o si tenían que frenar, porque ya corría riesgo la vida. ¿Se entiende? Por eso aparecen estas cosas que se juntan, ¿no? Esta es otra perspectiva del edificio de mampostería. Hay una discusión luego sobre otro espacio, pero en el recorrido el docente vuelve al edificio y le da la oportunidad a la chica de volver a trabajar con la idea que ella se quedó masticando. Esto es difícil de expresar, ¿no? Pero cuando estábamos en la clase se notaba que la chica se quedó pensando, ¿no? Y le dice, profe, ¿era un médico el que lo revisaba para ver? ¿No? Le pregunta. Y el profe ahí le contesta, generalmente sí, porque ahí aparecían los relatos de una persona que era familiar de Santucho. En muchos casos necesitaban mantenerlos con vida para torturarlos y poder sacarles información. La idea era que, lo habíamos visto en un video hace unas clases, poder sacarles información a las personas. La chica le dice, sí, no, yo quería saber lo del médico porque, ¿cómo? ¿Para qué quieres ser médico si vas a terminar haciendo esto? ¿No? Era la pregunta. Y él le dice, esa es una buena pregunta, y ahí se arma un diálogo entre los chicos, ¿no? Empiezan a opinar y empiezan a construir hipótesis, ¿no? La chica que inicia la pregunta se queda pensando y dice, más por ahí el médico que está ahí, ¿no? Y empieza este diálogo. O un segundo estudiante dice, yo creo que los obligaban a los médicos, ¿no? Y un tercero decía, bueno, por ahí es un militar también. Luego de ese diálogo, de esa construcción de hipótesis, el docente decide retomar la palabra y dice, bueno, hay algo con respecto a que fue una dictadura cívico-militar y ahí aparece este asunto. Había otras personas que sabían lo que estaba pasando y aparece esa doble tensión entre qué hacer. Porque, ¿qué haces? ¿Llamas a la policía? Si es la misma policía la que está secuestrando y funcionaba como parte del servicio de inteligencia. Hubo una participación civil bastante importante, sobre todo en sectores económicos, ¿no? Hace una primera marca y desarrolla. ¿Se acuerdan que habíamos visto cómo algunos grupos económicos en algunas fábricas se entregaron listas? Eso está probado en el caso de Ford, y en Mercedes-Benz se fueron directamente a buscar a una persona que estaba trabajando. De hecho, se armó un lío ahí. Hay una persona que relata la situación. Fueron a la fábrica, los militares, los atendieron y dijeron, che, fulanito se viene con nosotros. Y es como, che, se están llevando a una persona. Y eso se veía, explica el profe, ¿no? Sigue un poco más. Y dice, por eso, ahí hay algunas cosas también para revisar. La participación civil tuvo implicancias, tuvo responsabilidades activas o por omisión, porque también es difícil qué hacer en ese momento, porque si no parece que le cabe la misma vara a los militares que torturaban, desaparecían gente, asesinaban y sabían lo que estaban haciendo, que a alguien que estaba en una situación confusa, que escuchaba gritos al lado de un taller mecánico. Aparecen ahí esas tensiones. Y sobre todo hay algo de lo subjetivo de la planificación, que es el por qué, que es lo que siempre nos preguntamos en ciencias sociales.
cómo algunos métodos como este, que es el que podemos ver ahora, terminan funcionando con un porqué. Querían un proyecto social marcado y para ese proyecto social tenían que hacer esto, necesitaban hacer este tipo de cosas, necesitaban acondicionar un espacio. Bien. Ese es el pequeño ejemplo, el pequeño extracto y nada, queríamos en este punto abrir el micrófono, escucharles, ver qué opinan, qué les parece, qué encuentran en ese ejemplo que fuimos marcando, también por supuesto en relación con los ejes de análisis que veníamos explicitando, ¿no? ¿Conocían el recurso? ¿Alguno de ustedes conocía el documental? Bueno, se habrán quedado con una idea fragmentada, porque nos era muy difícil mostrar todo. Pero si más o menos se hacen una idea de lo que se trata, creo que quizás nos pueden acompañar a la reflexión. Hay alguien que dice, no, es muy interesante. ¿Desde dónde estás hablando? Ay, se me fue tu nombre. ¿Querés contar? Ah, Merlo, perfecto. Sí, sí, no te preocupes. Si querés participar, no te preocupes si estás sin cámara. Me parece que a muchos, como suele sucedernos, puede pasar lo mismo. El testimonio es largo, ¿no? O sea, nosotros no quisimos cortarlo porque queríamos darles realmente una idea de lo que pasaba en ese rato de clase. Y porque nos verdad que nos gustó nos pareció que vieron cuando uno mira un trabajo de campo, de repente hay alguien que hace una intervención y uno dice, uy, acá hay algo, ¿no? Acá hay algo acá hay algo que interesa, y esta intervención de esta chica nos pareció que, bueno, que daba lugar a algo que podía ser interesante. No, vos sabés que no dimos dimos ya el lugar donde se puede ver el audiovisual, Jaime. Ah, gracias, Martín. Ah, buenísimo. Bueno, por ahí algunos de los que ya conocen, no sé, si alguien quiere comentar algo de los que ya los conocen. Y por supuesto, Martín, Diego Higueras, en cuanto tienen totalmente habilitada la participación en tanto participantes muy importantes de esto lo que estamos comentando. No sé si se escucha. No. Sí, Susana. Sí, Susana, se escucha. No, me pareció, no lo conocía. Yo soy profesora en el nivel superior, justamente en el profesor de Ciencias Sociales, y me pareció re interesante el juego que abre en relación a las dimensiones cognitivas con los chicos, ¿no? Cómo aparecen estas contradicciones, semejanzas y diferencias en este posicionamiento de la primera persona, ¿no? A través del recurso. Realmente creo que cómo el recurso, digamos, facilita un montón de contenido ahí, que bueno, que luego el profesor, digamos, en esa mediación logra rescatar. Me parece muy interesante, ¿no? Sobre todo porque como esta cultura de la imagen, ¿no? Y forma parte de la vida de los jóvenes, ¿no? Y bueno, resistencias o no, aparte, tenemos que empezar bueno, introducir estos recursos, ¿no? Por eso me pareció muy interesante el juego que abren los chicos, ¿sí? Sobre todo a nivel cognitivo, ¿no? Estas contradicciones que veía la alumna, ¿no? Entre cómo una enfermería y un centro de tortura, bueno, como un médico, ¿no? Que tiene como función salvar la vida, está trabajando en un centro clandestino, ¿no? Y bueno, cuántas cosas, todo el juego que abre, ¿no? Que a lo mejor creo que ahí está la riqueza y la potencia del recurso.
Me pareció re interesante, no lo conocía. Ujú. Eso es lo que quería aportar. Hablaste del tema de la primera persona. Sí. ¿Qué te imaginas? Con tus alumnos del profesorado, ¿qué te imaginas cómo eso opera? No, esta posibilidad interactiva, ¿no? De sentirse ellos que van como introduciendo, como estar ahí en la cosa, ¿no? Más allá de que ahí ustedes hicieron salvedad de que no era un juego, sino era un documental interactiva, permite otro posicionamiento de parte del alumno. No esa distancia, a lo mejor a veces que ocurre entre el contenido que damos y pareciera que la historia está allá, ¿no? Y el contenido va por otro lado, sino que me parece que permite otro tipo de acercamiento, ¿no? Más allá que es la historia reciente. Acá también en Olavarría hay un centro clandestino muy conocido, Monte Peloni, donde, bueno, los chicos del secundario, muchas veces las escuelas secundarias organizan visitas, estar en el lugar permite y dispara otras vivencias, es indiscutible, ¿no? Pero bueno, por ahí esto genera otras posibilidades, ¿no? Y esto también de que ocurra en la formación, en mi caso docente, para abrir un poco, ¿no? Esto de incorporar las nuevas tecnologías, ¿no? Las tecnologías digitales. Por eso también me inscribí en la disertación, porque me interesa mucho este tema y me parece que hay que empezar a construir cosas y empezar a trabajar en esto fuertemente desde la formación docente. Bueno, me pareció muy interesante. Eso es lo que quería decir. Gracias, Susana. Susana, ahí marcabas algo muy, decías estar ahí, ¿no? Usabas esa expresión y es muy interesante porque como les comentábamos, en muchas de las charlas con los y las docentes aparecía la comparación constante con la experiencia, incluso en nuestras discusiones internas de equipo, ¿no? Para dar la dimensión al documental, tratábamos de comparar siempre con esas recorridas, ¿no? Y ahí hay digamos, un asunto que todavía no tenemos cerrado, o sea, estas líneas de análisis que proponemos digamos, no están del todo cerradas, seguimos trabajando con el material y demás, pero hay algo del recurso que tiene que ver con la espacialización, ¿no? Como con darle espacio a la memoria asociada a un lugar, ¿no? A un espacio. Más allá de si es virtual, físico o no, digo, ahí hay una operación que tiene que ver con la construcción de la memoria y cómo se construye conocimiento en relación con eso, que en este caso, por supuesto, al ser un espacio que no existe ya, ¿no? Que no fue derribado y demás, digo, ahí tiene un tinte y es una línea muy interesante de trabajo de, bueno, cómo esa espacialización, en este caso de los testimonios, y asociar esos testimonios a un espacio, entran en diálogo con la construcción de conocimientos sobre el pasado reciente, ¿no? Y ahí cuando vos decías ese estar ahí, es muy interesante, ¿no? Muy potente. No sé si alguien más se anima. No sé si también, no sé si docentes que estén, cómo suelen enseñar el tema, si se han encontrado con algunos de los problemas que acá marcábamos o algunas de las líneas les dicen algo, ¿no? Hola. No. Hola. Hola. ¿Se Sí, escucha? sí. Ah, bien, porque disculpen, hace un ratito intervine y no sé si se me iba a escuchar, entonces bueno, no me animé a hablar porque estoy sin cámara, pero bueno, la verdad es que es muy interesante el recurso. Yo soy docente de nivel secundario, justamente sexto año, entre otros años, pero tengo sexto año y también me desempeño a nivel superior justamente en didáctica, ¿no? En didáctica de segundo, en el profesorado de historia.
Así que la verdad que este recurso me parece súper interesante. Si bien en lo que es historia reciente hay mucho recurso, por suerte, digital, la verdad que esto es algo novedoso, ¿no? Absolutamente novedoso. La verdad que no lo conocía, así que bueno, buenísimo estos espacios en donde podemos socializar, compartir y buscarle la vuelta, ¿no? Como uno diría, a la enseñanza. La verdad que me parece excelente para complementar algunas otros textos, otros recursos que trabajo en clases, ¿no? Y me pareció muy interesante la cuestión esta de diferenciar, miren que no es un videojuego, ¿no? Cuando ahora se habla tanto de gamificación, ¿no? En la enseñanza, que es un temón, que me parece súper interesante, pero digo, bueno, gamificación hasta dónde, ¿no? Cómo tratamos temas históricos que, bueno, son tan duros. Entonces la verdad que me pareció súper interesante esta distinción, ¿no? Que mencionaban y, y a su vez, bueno, también las posibilidades que abre, ¿no? Este 3D, ¿no? De sentirnos que estamos ahí escuchando algún testimonio. La verdad que los voy a explorar ahora en un ratito, cuando termine acá la conversación y esta charla tan interesante, bueno, los voy a estar explorando porque me parece la verdad que es un recurso muy interesante, ¿no? Hemos trabajado mucho con fuentes, pero bueno, lo digital es otra cosa, ¿no? Con papel hemos trabajado un montón, el cine argentino nos ha dado mucho, pero bueno, esto la verdad que se trata de otra vía y está muy interesante, así que muchas gracias. Gracias a vos por tu intervención. Perdón, aprovecho para saludarla a Florencia, que se sumó en algún momento y está por ahí y es parte del equipo de investigación. Hola, Flor. Y está buenísimo esto que vos traes porque este docente nunca lo había usado, el recurso en la escuela secundaria, y si bien venía trabajando con diversidad de cuestiones, vos decías películas, bueno, documentales, textos informativos, trabajaba con imágenes, bueno, él se da cuenta que con un concepto, con una idea tan compleja como la de dictadura cívico-militar, ¿no? Bueno, esta estudiante lee ese cartel, va circulando por el documental, junta dos cosas como sala de tortura de enfermería y le pasa algo que no le había pasado tratando de entender este proceso a lo largo de todos esos recursos que él sí usó o venía usando para la enseñanza, ¿no? Entonces, como algo de poder pensar que las distintas experiencias, ¿no? Vos decías, bueno, uso fuentes, bueno, qué distintas experiencias van transitando nuestras y nuestros estudiantes en relación a estas distintas cuestiones que podemos poner a circular en el aula y que ayudan a complejizar, ¿no? La comprensión sobre un proceso que es muy complejo. Porque probablemente él dijo 1000 veces, dictadura cívico-militar, lo leyeron, lo charlaron, pero bueno, algo le pasó a un estudiante que tiene 15 años, ¿no? Y que está tratando de entrarle a esa cuestión que es difícil también de perforar, que es la idea, ¿no? Tan cerrada, si se quiere, de, bueno, los militares como únicos agentes que llevaron adelante el terrorismo de Estado. Y por eso también un poco lo que decía Susana, bueno, qué interesante, ¿no? Ella dice esto del médico, se queda ahí, ¿no? Como pensando. Y bueno, hay otros ejemplos, pero nos parecía que tomar estaba bueno para seguir charlando. Bueno, no sé si alguien más tiene ganas de... Ahí también planteaba la colega, la compañera, el tema del cine, ¿no? El cine, y ahí los miro por supuesto a Débora y a Ariel, con quien compartimos en otro espacio, ¿no? Pero para contar una anécdota de una sesión de trabajo en un profesorado, ¿no? Como les contábamos, tuvieron la oportunidad de ver el documental interactivo digamos, en sus casas o donde fuera, y traer sus impresiones al trabajo. Y fue muy interesante que en un momento, a partir del documental, la charla viró a una extensísima conversación sobre 3 o 4 películas, ¿no? Y ahí está también, nosotros un poco nos preguntamos, che, pero la idea era trabajar el documental. Y bueno, entró en diálogo con esas películas y la conversación llevó hacia ese lugar, ¿no? Digo, también hay como la posibilidad del diálogo con otros recursos, ¿no? Y cómo el cine ha sido como uno
los lenguajes más trabajados en el tema, ¿no? Y en relación a la que creo que dijo la misma compañera, escuchamos con interés la palabra que usaste, gamificación, que nos parece que es una, no sé, moda, tendencia, no sé cómo llamarla, que habría que por lo menos problematizar, en el sentido de ¿cuáles son las modelizaciones o cuáles son las ideas sobre las cuales esta supuesta posibilidad de enseñar todo a través de juegos está planteada, ¿no? en un tipo de, digamos, de línea de trabajo que viene de las empresas, que viene del mundo del management, y bueno, sobre el cual es probable que haya que poner alguna pregunta. Por ahí sería extenso, no sé si, bueno, no sé si es el lugar, pero yo creo que esto está en otro lugar del mostrador, en relación a la gamificación, está en otro lugar, porque está este tipo de, digamos, de artefactos está pensado desde otra lógica. Primero, vamos a decir que seguramente Martín lo puede, y Diego lo pueden explicar más, no fue pensado como un recurso educativo, eso fue un uso a posteriori en el desarrollo, ¿no? Fue usado como un elemento de prueba o de testimonial en el marco de un juicio. Después aparece, por lo que entendemos, la intencionalidad educativa. Pero la sola idea de la reconstrucción, una reconstrucción que uno podría decir histórica, cuidadosa, examinada a partir de testimonios, que da como resultado un material 3D, es una idea que me da la impresión de que se junta bastante poco con los ejemplos más usuales que circulan en relación a lo que se denomina la gamificación. Pero bueno, es un gran tema, a nosotros nos interesa mucho, por ahí excede el marco de la charla, ¿no? Sí, sí. No, pero pensaba dos cosas, ¿no? Un poco una de las conclusiones y esta idea del videojuego y esa tensión que aparecía incluso en el grupo de diseño, en algún momento lo conversábamos. Una primera observación a partir del trabajo de campo es que si bien hay una tensión ahí, digamos, los y las chicas cuando se encontraban, y los docentes también, cuando se encontraban con la propuesta visual, rápidamente decían, como un juego, ¿no? Pero después, inmediatamente, y por eso subrayamos el silencio que producían los testimonios, ahí cambiaba el chip totalmente, ¿no? Digo, y en una de las sesiones de trabajo, en uno de los profesorados, en el que se trabajó más sobre la pregunta de, bueno, pensemos este recurso como una posibilidad para trabajar, para enseñar, ¿no? Y ahí había una extensísima discusión sobre, bueno, ¿por qué sí es un videojuego, por qué no, no? Y qué tomaba y qué no tomaba, ¿no? Entonces, por ejemplo, planteaban, no hay ningún personaje, ¿no? En todo el recorrido no hay un personaje, no hay posibilidad de manipular un personaje, no te encontrás con personajes como en los videojuegos de este tipo, ¿no? Solo hay información y espacios y se habilitan los testimonios. Decían, sí que tiene algo de este tipo de videojuegos y es la curiosidad que se habilita a recorrer ante la posibilidad del mundo abierto, ¿no? Un mundo a explorar, y que ahí había sí un punto de conexión, pero que no se animaban a llamarlo videojuego en el sentido completo de la palabra, ¿no? Digo, también era claro eso. Digo, y es muy interesante, en algún momento decíamos en el equipo, hay que hacer un artículo que se llame No es un videojuego, como una tensión de lo que fue pasando a lo largo de la investigación, ¿no? No sé si tienen algún otro comentario.
Ahí, Diego, adelante. Qué juicioso levantando la mano. Sí, claro, muy escolarizado, muchos años escolarizado. Bueno, primero felicitarles por el trabajo, agradecerles la invitación a escucharles y yo simplemente quería anotarles anotar un par de cosas, comentarios y saludar a Martín, que no lo veía, se le ve bien ahí. Comentar algún par de cosas, bueno, con respecto comienzo con lo del videojuego, y me parece que esto del lenguaje, pero bajo la mano que se ve ahí, del lenguaje que amerita, o sea, tiene elementos, pero, y creo que es un poco, tiene que ver con el sentido de lo que ustedes están diciendo, hace parte de otro tipo de productos culturales, digitales, que comparten elementos, ¿sí? Y por supuesto, entonces ahí no tiene esto de la gamificación, no tiene la interacción para generar sentido como un videojuego, y no tiene esa lógica predominante, sino tiene otra, pero comparte elementos. Entonces, eso me parece que pues salta a la vista, pero salta a la vista otra cosa importante, y es que, y me parece interesante usar el recurso a nivel, que lo hagan los maestros de manera, digamos, entre comillas, libre, y es que algunos de los recursos didácticos o de las secuencias didácticas de memoria se preparan, digamos, con un fin que están muy bien, pero siempre hay como una valija de memoria. Bueno, yo ahorita estoy en Colombia, entonces ahora hay todo un proyecto de comisión de memoria, y bueno, como en muchos lados de América Latina y del mundo, y entonces cuando se contrata un experto en educación es, bueno, hágame una valija para que vayan y apliquen allá la valija de la memoria, el kit de la memoria, distintos elementos que por supuesto han funcionado en muchos lugares del mundo, pero creo que lo interesante del recurso es que tiene una aplicabilidad más abierta, ¿sí? Eso me parece que genera cosas un poco más interesantes y otros diálogos distintos que lo puede hacer el docente desde su propia perspectiva. No porque la valija esté circunscrita a nada, pero me parece eso señalarlo así de manera importante. Y eso tiene que ver con que uno participa en hacer un objeto y el objeto tiene vida propia. Entonces, este objeto, al ser público, al estar abierto, tiene su propia vida y tiene sus propias interpretaciones. Y creo que lo interesante es lo que están haciendo los docentes. Yo por eso les decía que me moría de curiosidad por saber qué hacen los docentes con esos recursos. Yo, por ejemplo, pude ver en la ciudad de Buenos Aires qué hacían cuando no había tantos recursos sobre el tema de la memoria, y alguna profesora traía el Nunca Más y hacía lecturas del Nunca Más. Ella tenía sus diarios del juicio, los llevaba hacia una línea de tiempo, contextualizaba, y cada docente va trabajando los recursos también de su tiempo y de su época, ¿sí? Y una de las cosas que me parece que llama la atención que se parece es cuando leíamos los testimonios del Nunca Más, los chicos en general escogían los de, pues, el Nunca Más tiene un capítulo dedicado a la represión a los estudiantes, entonces escogían ese y leían esos, que bueno, son particularmente duros, pero como todo el testimonio oral, digamos, comparte lo mismo que les pasó a ustedes con este otro recurso. O sea, me llama la atención esa convergencia en donde la lectura Nunca Más colectiva del 2004, 2005, que yo la vi, comparte esto mismo al abrir el recurso y escuchar el testimonio, ¿no? Entonces, como una continuidad muy interesante que hay en el recurso de escuchar el testimonio, como, bueno, los testimoniantes que van de la Segunda Guerra, o bueno, muchas madres han sido invitadas a las escuelas, ¿no? Entonces, como esa continuidad de lo oral y el testimonio de sobrevivencia, o sea, cómo su potencia sigue tan vigente, bien sea que alguien lo lea, bien sabe que lo escuche de alguien, y bueno, siendo potente acá, que sale por él, digamos, como parte del recorrido. Entonces me llamó mucho la atención esa continuidad, ¿no? Que tiene. ¿Y qué más puedo anotar? Y algo interesante también que me pasó es la diferencia entre la clase de superior, que vayan, vean el recurso y discutimos, y el profe de primaria. Entonces, como uno es docente universitario, uno como que hace eso, ¿no? Lean y vengan acá, discutimos, ¿no? Entonces, mientras que los docentes de primaria y de secundaria son a veces más imaginativos y más colectivos. Y el uso me pareció muy interesante de hacer el recorrido entre todos, ¿no? Y ahí tiene otra lógica y habilita otras, lo que ustedes están diciendo de que permite, pues permite esto, bueno, que sería un poco lo de la lectura colectiva que yo contaba, pero bueno, este recurso habilita otras cosas. Entonces me parece también interesante la diferencia entre uno y otro
postura de los docentes, ¿no? El del nivel superior y el del nivel primario un poco más imaginativo. Y después lo del espacio y la memoria. Michel Pollack habla de que la memoria se construye con espacios, con personajes y con acontecimientos, ¿no? Entonces, de alguna manera, con personas o personajes y acontecimientos. Entonces, yo creo que acá un poco también, lo que pasa es que no lo alcanzamos a poner y no se podía poner, pero por ejemplo, eso de la represión en las fábricas de Ford, uno de los testimoniantes es de ahí. O sea, no alcanzamos, digamos, a hacer todo, digamos, más cosas al documental interactivo para hacer ese link, por ejemplo. Ese era el testimonio de... ¿cómo era que se llamaba él? Rato. ¿Cómo? Rato. De Rato. Él era de las comisiones que no quisieron negociar con los militares y que fueron perseguidos y torturados, desaparecidos la mayoría de ellos. Y él cuenta eso, un poco hablando de la experiencia que estaba contando Mariana. O sea, ese sería un enlace muy interesante a recursos para brindarle a los docentes. Lo que pasa es que, bueno, o sea, se acabó un poco el proyecto, pero cómo esta herramienta también permitiría eso, ¿no? Que escuchar el testimonio de él le permitiera ir al docente a bibliografía o a otros informes con respecto a eso. Entonces ya no solo ese espacio, sino también una persona que también ayuda a construir memoria vinculado a un proceso mucho más grande en esto de la comprensión, ¿no? Y teniendo que ver esto con lo que ustedes decían de mezclar lo cognitivo y lo emocional. O sea, eso ya creo que ya lo tenemos muy claro, y es que la emocionalidad, que no hay una separación, que todo la perspectiva del individuo y del sujeto moderno, de la separación entre la emoción y la racionalidad, no es una construcción de la modernidad, no funcionamos de esa manera. Entonces, creo que es esto del recurso y de pensar esta vinculación entre la emoción y la comprensión de conceptos, elementos, pues me parece muy importante. Acá está lloviendo durísimo, no sé si me están escuchando. Pero bueno, por ahí algunas de las cosas que me fueron viniendo a la cabeza. También el famoso concepto de cultura de la convergencia de Jenkins, que ustedes lo usan mucho, como él habla de que esas narrativas tienen distintos recursos, que siempre ha pasado, ¿no? Entonces, el documental se vincula a películas, a canciones, entonces suma un recurso más dentro de esta convergencia y dentro de estos objetos de memoria que en Argentina, que ustedes lo que dicen ahí, prolífica producción, ¿no? Y cómo se puede vincular unos con otros. Bueno, pero eso por ahí no quisiera monopolizar la palabra. Se me ocurren así cosas pensando en voz alta. Felicitaciones y gracias por la invitación. No, usted por estar acá. Martín, bueno. Hay una pregunta que puede responder Martín de una colega. Si pensaban seguir trabajando, como es un proyecto que tienen pensado seguir ampliando, no sé si se refería al proyecto de la investigación, yo lo leí como que se refería al proyecto de producción de ustedes, Martín. Bueno, dale, de paso comento alguna cosita más. Bueno, ahora contesto, pero ante todo también, como digo, quería agradecerles el trabajo y la invitación. La verdad que me siento muy contento con escuchar los resultados, por lo menos hasta ahora, de este trabajo. Es algo que hace rato nosotros queríamos tener una posibilidad como de interacción con un grupo más dedicado al tema docente, y bueno, haberlo logrado y que ustedes estén avanzando en esto, le da un sentido más a nuestro trabajo. Así que muy contento con eso. Voy a hacer un mínimo relato, porque también lo comentaste, lo preguntaste. Este trabajo ya tiene mucho tiempo, empezamos hace más de 10 años. Como dijo Analía, el primer objetivo de este trabajo fue usar estos proyectos con fines judiciales. De hecho, una cosa que también contesta la pregunta de la otra persona que preguntó, es que el trabajo no involucra solo la reconstrucción del Campito, sino de otros 4 centros clandestinos, el Casino Oficiales de ESMA, Club Atlético, Automotores Orletti y el Centro Clandestino La Cacha. En cada uno de ellos hay un trabajo semejante, con reconstrucción virtual interactiva, con testimonios, también con objetos interactivos de la época,
material gráfico, material audiovisual, o sea, es un trabajo, por eso lo llamamos documental interactivo. Así que a la respuesta, a la pregunta de la compañera, decimos, bueno, el trabajo involucra esto, y de hecho estamos continuando. En este momento estamos activamente trabajando en la reconstrucción de un sexto centro clandestino, que se llama Puente 12, que por ahí muchos conocen el lugar, queda en Richieri y Camino de Cintura. Es un lugar en donde después, o sea, el centro clandestino Puente 12 es un centro clandestino, todos son muy particulares. Este tiene de particular que su funcionamiento empezó en plena democracia, en noviembre de 1974, y funcionó hasta mediados del 76, después se deshabilitó, y ahí mismo empezó a funcionar otro centro clandestino que se llamó Banco, que estaba bueno, en el circuito represivo Atlético Banco Olimpo. Así que sí, estamos trabajando, digamos, activamente. En este momento estamos en la etapa inicial, que es la etapa de entrevistas, en donde sucede que vamos recogiendo testimonios que son como piezas de un rompecabezas. Todavía no sabemos cómo era ese lugar. Pasa una situación muy, muy extraña en este momento, en esta situación, porque, como comentó, ya no me acuerdo si Jaime o alguno de ustedes, en el caso del Campito, es un lugar que, si van ustedes ahora, es un bosque, está lleno de árboles y están los cimientos del lugar nada más. En el caso de Puente 12 es al revés. Está todo edificado. Lo que en ese momento era un edificio en medio de un descampado de árboles, ahora es toda una cosa edificada, donde funciona, por decirlo así, el cuartel general de Berni. Entonces tenemos el problema de no saber qué era de ese momento y qué es de ahora, y cada vez construyen más, a pesar de la orden judicial de no innovar. Entonces estamos luchando contra eso y viendo la forma de entender qué era lo que había en el año 74, 75, 76 allí, y qué es lo que se construyó, modificó y desarmó desde entonces. Pero bueno, supongo que respondo a que sí, seguimos trabajando con esto. Contesté un par de veces por el chat, pero les digo, se puede consultar todo el proyecto en www.centrosclandestinos.com.ar o a través de ellos. Allí también hay un lugar donde mandar mensajes. Son muy estimados los mensajes, comentarios elogiosos o críticos de usos. O sea, también supongo que incluso sería mejor que lo hagan con el equipo que está haciendo esta investigación, para seguir enriqueciendo las experiencias docentes en relación con el proyecto. Bueno, por el momento esto. Cualquier pregunta, encantado, pero sobre todo me gustaría escuchar a los docentes. Bueno, por mi parte decirles que estoy segura que voy a usar el recurso. Ya veníamos trabajando con cine, por ejemplo con Garage Olimpo, veníamos trabajando con el texto de Pilar Calveiro, así que bueno, este otro recurso viene perfecto para el trabajo que veníamos haciendo en el aula, por supuesto con fuentes, ¿no? Como el Nunca Más, pero bueno, la verdad que esta reconstrucción que han hecho con este detalle que cuenta, ¿no? Que es verdad, en muchos lugares, digamos, más allá que hay acciones judiciales de no innovar, porque son espacios de la memoria, bueno, parece que hay gente que considera que está bien construir ahí, ¿no? Y tapar con cemento. Pero bueno, así que con más razón, impresionante el trabajo, y valoro mucho lo que están haciendo, así que por mi parte lo voy a usar, y después, en todo caso, si hay algún mail por ahí, les cuento cómo me va. Me acabo de dar cuenta que no dimos ningún mail, Mariana, Jaime, para que la gente que quiera seguir comunicándose lo pueda hacer. Ahí Sí, sería compartimos. fantástico si quieren mandar comentarios en relación a las experiencias que vayan teniendo. Genial, así será. Ahí dejamos nuestros correos, el de Mariana y el mío. No sé si por ahí, Martín, quieres dejar algún punto de contacto, quizás.
Lo más fácil en mi caso es que se contacten por la página. Allí hay un lugar donde mandar mensajes. Buenísimo. Bueno, sí. Bueno, sí, Nora, eso, perdón, te interrumpí. No, digo, si no hay ningún comentario, nada, les agradecemos la presencia. Contarles que vamos a estar en la jornada del Conti en abril, haciendo una presentación, esperamos que un poco más acabada de la que hicimos hoy. Y nada, les quedan nuestros datos y seguimos en contacto. Esta sesión después va a ser colgada dentro del canal de YouTube de la universidad, y tienen también, valga la aclaración, las sesiones de trabajo anteriores. Si ustedes buscan por Agenda Contemporánea en nuevos medios, las mesas que hicimos 2 mesas antes, una en la que hicimos con Diego Higuera, que compartimos un poco el proceso de diseño de la herramienta, y otra sesión de trabajo con docentes donde hicimos una recorrida, escuchamos testimonios, exploramos, digo, por si por ahí también se quedan con ganas de ver cómo funciona. Por supuesto, además del enlace que dejamos en el chat para acceder al documental. Así que bueno, nada, muchas gracias y esperamos que haya sido de su interés y que puedan disfrutar de las demás charlas de este espacio de trabajo de UNIPE virtual. Gracias a todos y todas. Gracias. Muchas gracias. Chao. Hasta la próxima. Gracias, muchas gracias. Chao, hasta la próxima. ¿A partir de